Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio de la 4TV donde charlamos, conversamos, intercambiamos puntos de vista con personalidades de nuestro país y del mundo, de diferentes tradiciones, diferentes escuelas, diferentes experiencias. En esta ocasión nos acompaña el camarada Rafael Ruiz. Él es músico, cantautor, profesor, tallerista de teatro. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por el espacio. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo valioso para saber, para conocer de tu experiencia. Eres el Cacho, eres Cacho Flores. Cacho Flores es mi seudónimo, tanto como escritor como cantautor. ¿Y a qué debemos ese giro de Rafael Ruiz a Cacho Flores? Bueno, Cacho es sobrenombre, aunque hay gente que lo lleva como apellido. Siendo adolescentes, mi hermana se enamoró de un chico en la secundaria y pues me dijo que no lo quería olvidar, aunque hoy lo niegue que lo dijo, por conveniencia. A que no se le olvidó, sí, fue a otro. Sí, no, a mí no se me olvidó. Y me dijo, te voy a poner Cacho para no olvidarme nunca de este chico. Y se encargó de decirle a todos mis amigos de esa etapa, de esa edad, díganle Cacho, y se me quedó Cacho hasta la fecha. Ella es la mayor, ¿verdad? No, yo soy el mayor. Sí, y lo de Flores retomo el apellido de mi padre materno, como un honor por el cariño que me tuvo mi padre y mi abuela y que creyeron siempre en mí de alguna manera, en el trabajo que hago, que es la parte pues cultural, de educación. ¿Y tú qué prefieres, Rafael o Cacho? Pues ahora cuando me dicen Rafael no volteo y me tienen que gritar Rafa y bueno, Cacho, entonces pues ya se me quedó Cacho. Bueno, Cacho Flores, Sí. músico. Sí. ¿Cómo es eso de la historia de la música? Cuéntanos. Mi padre tocaba muy bien la guitarra. Quiero, para no parecer presuntuoso, muy cercano a como tocaba el señor Briviesca. Y pues desde niño yo lo oía, que llegaba en las noches a sacar su guitarra y tocar. A veces apagaba la luz para dejarnos dormir, yo creo. Y tocaba su guitarra mexicana que le llaman ahora. Y bueno, pues fui creciendo, el gusto siempre lo tuve. Y él me empezó a enseñar los primeros pininos, después con algunos amigos que ya tocaban pues bastante aceptable. Y después pues pasé por la Escuela Libre de Música que estaba allí en Durango, que hoy ya está desaparecida. Y me fui formando allí, talleres aquí, talleres allá. Y de esa manera es como incursioné en la guitarra. Y bueno, pues la composición se me ha dado desde siempre. En la escuela me gustaba escribir cuentos cuando te pedían cuentos. Cuando estuve en el patio de atrás, una compañía teatral allá en Tetepan, que hicimos un proyecto muy grande con La Pluma del Ganso, una revista literaria. Acaba de morir Danton Chelén, que era el director. Murió el año pasado, ignoro si fue por la pandemia. Un excombatiente o exmilitante chileno que tuvo que salir huyendo junto con su padre cuando el golpe de Estado allá. Yo lo conocí allí en La Pluma del Ganso. Hubo un proyecto teatral abierto, un proyecto muy interesante. Quiero ir al teatro, pero no quiero ir a la sala porque está lejos. Tengo a amigos que voy a recibir en la casa, entonces el proyecto se llamaba Teatro en tu Casa. Entonces desarrollábamos comedia o drama en la sala de tu casa, para que no tuvieras que... O sea, el teatro iba a tu casa. Exacto, exactamente. El teatro iba a tu casa para que tú recibieras a tus amigos. Se adelantaron a las redes sociales, ¿no? Nos adelantamos quizá un poco a las redes sociales. Ahí en 1998, 99, más o menos. Entonces, pues por ahí fue la cuestión de teatro. Yo pasé también por el Tecolote AC y después en el patio de atrás, y haciendo pues pequeñas temporadas en el Hugo Argüelles, en fin, donde había trabajo. ¿Tú actuabas también? Sí. O sea, se vincularon tus dos formaciones, la música y el teatro, se articularon muy temprano. Sí, pues allí me dieron la oportunidad de dirigir.
Yo realmente nunca había dirigido. Yo soy un chillón de primera, se me da por chillar. Ya no iba a los fines de año a las reuniones familiares porque siempre querían que les declamara el Brindis del Bohemio. Y yo decía, no jodas, o sea, pues vengo a cenar, ¿no? Y pues es un poema de largo aliento donde hay que chillar y esas cosas. Y a veces yo ya decía, ya no lo quiero decir. Entonces, pues ese fue un grupo multidisciplinario, había de todo. Y nosotros participamos, no estoy seguro si fue en el 2000, para el ITIC UNESCO, para conocedores de teatro en el Ciudadela. Participamos ahí para las jornadas de conocedores de teatro, teatro para jóvenes y conocedores de teatro, algo así se llamaba. Ignoro por qué, pero pertenecía al ITIC UNESCO y Isabel Quintanaya, la directora en ese momento de la representación del ITIC UNESCO aquí en México. Entonces montamos El sueño del ángel, que es un texto extremadamente crítico en contra de la iglesia. El sueño del ángel es 2 actores en escena, nada más. Un ángel y una mujer. Y el ángel es muy sádico, ¿no? Todas las tardes a cierta hora le exige a la mujer que para que alcance el perdón le cuente lo que hizo. La mujer había tenido un encuentro sexual con su cuñado, entonces ese era el infierno de la mujer. Y el ángel, pues no era un ángel bueno. Entonces solamente 2 actores en escena en el Teatro Ciudadela y el director Antonio Suaste Lobo quería que tuviera música. Entonces me dio la oportunidad de que musicalizara yo la obra, sacarla de contexto, de cierta etapa en que fue escrita y montarla más hacia adelante. Entonces escribimos la música y me tuvo tanta confianza que un día me dijo, la vas a dirigir, y yo casi me desmayo. Le dije, ¿La obra? Sí. O sea, hacer la música y dirigir la obra. Sí, entonces le dije, no, pues no seas bárbaro, yo no tengo experiencia en dirección, o sea, no, lo puedes hacer. Le dije, no lo puedo hacer. Me dijo, sí lo puedes hacer. Entonces no sé cómo vayas a hacer, tú lo vas a dirigir. Y tuve el apoyo de todos mis amigos, de Cristian el Gato, de quien voy a leer el texto, de quién es el señor López, y entonces grabamos un disco que se llamó El sueño del ángel. Y la banda estaba en vivo, allá, en el fondo, en tercer plano, tocando la música de fondo para la puesta en escena, y había destellos de pronto de pequeños pedazos de letra. Y fue allí mi estreno como la oportunidad que me dieron para dirigir un texto teatral. Le agradezco muchísimo a Antonio y a toda la gente, Miriam Gómez, Antonio Suaste, Cristian, en fin, toda la gente que en ese tiempo estaba ahí participando con nosotros. Eso está muy, muy interesante porque es una carrera artística, teatral, musical, que se va vinculando, pero además tú eres militante de izquierda. Sí, tengo la virtud de jamás haber votado por la derecha. ¿Por el PRI? O por el PRI, ¿no? Porque el PRI antes no era de derecha, pero era el PRI. Pero era el PRI. Pero era el PRI, ¿no? Ahora absurdamente. Y pegaba fuerte. Muchísimo, ¿no? Pues eran dueños del país. Sí, pues. Y pues mi padre, en la casa podía haber carencias, pero había montones de libros por todos lados. Cuando nos dicen que a los que enseñamos que cómo llevamos a los niños a leer, pues realmente yo me voy a los refranes antiguos, se predica con el ejemplo. Pues mi padre nunca me dijo lee, pero como había muchos libros, pues yo siempre andaba leyendo. ¿Tú lo veías leer a él? Lo veía leer, además, todo el tiempo. Andaba yo leyendo El mono desnudo de Desmond Morris a los 11 años, seguramente no entendía nada, pero descubrí a Hess, descubrí a Honorato de Balzac, que eran más digeribles, a Salgari, entonces allí me gustó por la lectura. Entonces yo digo que cuando tú le dices a un niño tienes que leer, lo vacunas para que no lea. Es como imponerle algo. Exacto. Entonces, ¿quieres que lea? Lee. Apaga la tele, apaga el celular ahora, que es un cáncer terrible, y ponte a leer. Seguramente que los niños copian lo que hacen. Sí. En la escuela, cuando dicen el niño dijo groserías y el padre dice no es cierto, es el reflejo de lo que escucha en su casa. Es la forma en que se hablan en casa.
Pues la mejor manera de invitar a leer es Leer. que te vean leyendo para que lean, para que se les antoje. Oye, ¿y por qué es un cáncer el aparatito ese? Bueno, pues porque hoy se adueñan de ti en el trabajo. Yo cuando llegué a San Juan del Río y fui a pedir trabajo a esta academia, me dijeron, en tu iPhone te vamos a mandar tu agenda. Yo dije, ¿cuál iPhone? ¿Qué es eso? En el 2004, Ahora, tenías ¿no? que tener un iPhone. Un iPhone para que Eva, tú... estás buscando trabajo y ya tienes que tener un iPhone. Sí, imagínate, yo llegué con un telefonito para llamar y se acabó. De esos chiquititos, Motorola, que te cabían en una mano. Y me lo regaló mi esposa Silvia, que el amor de mi vida. Y pues me tuve que comprar uno porque ahí me mandan la agenda. Si cambian el horario de los alumnos o si no, entonces te obligan, además de que hacen sus famosos grupos donde te están diciendo que las calificaciones te obligan a ser un ¿Los esclavo. grupos esto. de WhatsApp? Sí. Y molestan todo el día y tienes que contestar. Entonces te hacen dependiente. Más aparte de que hoy un niño puede abrir lo que sea de información ahí, si no está bien, pues vigilado, digamos, orientado, pues hay muchísimas cosas. Entonces vamos a la cuestión de niñas desaparecidas, de niñas violadas por citas por internet, ese tipo de cosas. Entonces, quizá el adjetivo de cáncer no es el adecuado, pero sí es una herramienta que hay que manejarla con cuidado, aunque hoy es obligatorio traerlo. Es una herramienta peligrosa, ¿no? De alguna manera sí. Y se requiere pues una mínimo criterio para Mínimo utilizarla criterio. como cualquier otra herramienta, ¿no? Como peligroso es ser padre, pues no Sí, hay claro. escuelas para padres. Entonces nos enamoramos, procreamos y no tenemos la menor idea de qué hacer Pero sí, con el sí, niño. sí hay escuelas para padres. Ahora ya. No, porque ¿sabes cuál es una escuela para padres? La iglesia es una escuela para padres. La iglesia, pero la iglesia es sometimiento, Ah, entonces no es educación. ¿no? O sea, las instituciones son escuelas, Sí, ¿no? Ahí nos socializamos, nos formamos y todo eso que aprendemos en el trabajo, en la iglesia, en el pecero, en la escuela, lo llevamos a la casa también, sí, ¿no? sí. Malo y bueno. Contaminamos Malo y el espacio familiar. Entonces pero- sí se requeriría talleres para padres Yo creo que laicos sí. y progresistas. Sí, fíjate que sí, yo creo que sí. Tienes razón, algún tipo de taller que te orientaran antes de meter las 4, decía mi abuela. Sí, exactamente. Sí, había una revista de los 90s, yo era niño, me recuerdo que decía, nadie nos enseña a ser padres. Y cuando fui padre dije, no, pues sí deberían, porque está medio mal estar metiendo las patas, ¿no? Está muy complejo. Y mira, dentro del teatro les voy a compartir entonces. Bueno, al espérame, público. antes de esa parte, Sí, antes de esta parte. porque nos desviamos de la pregunta original, Ah, ok. de tu militancia de izquierda. En mi militancia de Tú izquierda. eres fundador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, salimos huyendo de la porquería en que se convirtió el PRD. Terminó siendo una gusanera, terminó vendiendo los principios con los que nació. Parece que a esta gente no le importó los cientos de vidas perdidas de líderes sociales, tanto en la ciudad como en el campo. Y cuando llegó Jesús Ortega, pues lo convirtió en lo que hoy es. Fue el inicio de la payasada, de la porquería mercenaria en que se ha convertido hoy el PRD. Al diablo con que el tipo es un exguerrillero y ese tipo de cosas. Hablábamos antes del programa de esto, que no el que seas un exguerrillero quiere decir que seas sinónimo de que eres el Che, ¿no? Exacto. Por poner un ejemplo. Ni lo fuiste. Ni lo fuiste, ni lo serás, ¿no? Sí. Ni lo fue, ni lo será. Entonces, bueno, salimos huyendo de ahí, pero manteníamos la organización de base en las colonias. Y nosotros, pues nos seguimos dados a trabajar en las necesidades de las colonias a donde vivíamos en ese momento. Bajábamos recursos para tratar de mejorar la colonia en lo que se pudiera. Implementábamos talleres de lectura, de teatro, de ¿En qué música. colonia estabas desarrollando todo Yo esto? nací detrás de lo que es Televisa San Ángel, no en la zona fifí, en San Angelín, no, una colonia chiquita que está pegada a San Angelín que se llama Olivar de los Padres. Sin embargo, como la avenida principal, por decir algo, la calle principal se llama Salvatierra, divide a las dos colonias, tanto San Angelín como al Olivar de los Padres. Entonces a mi abuelo le llegaban sus recibos de luz y eso como San Angelín. Entonces mis amigos me decían que yo había nacido en pañales de seda. Le decían, no nací en Cabrío, yo vivo en Salvatierra, pero no en Cabrío, ¿no? Mi abuelo tenía su casa allí, fue un hombre de construcción y hizo su lana y se la gastó como quiso.
Y después de allí, mi abuelo vende esa casa y no regresa a San Juan del Río, de donde él era nativo oriundo, y compra hacia arriba, hacia los pueblos antiguos. Entonces compra en una parte que estaba poblando allá por los finales de los 80s, pues compra una parte de allí porque decía que se parecía al jazmín, de donde él es nativo de San Juan del Río. Y bueno, pues ahí compró, era una colonia que ya había pasado un proceso de lucha en los 70s, me parece, con gente que había dado la lucha en el aspecto de la regularización de la tierra, de los servicios. Y pues más o menos estaba un poco organizada. Allí empieza a dejarme mi adolescencia, empiezo a volverme pues cada vez más grande y de alguna manera empezamos a participar, formamos el colectivo José Ortiz de Domínguez, tratamos de tomar las riendas de esa generación que ya había o iba ya hacia abajo. De ahí sale uno de los primeros diputados a la Asamblea, Rafael de la Cerda del Valle, que fue uno de los primeros asambleístas. Pero bueno, pues va avanzando el tiempo, ellos se van de alguna manera cansando por la lucha. Un hombre desclasado llegó allá a un proyecto de campo, de La Salle, y se queda allá a dar la lucha por estas cosas, por las cuestiones de las necesidades. Y bueno, nosotros retomamos un poco la lucha, formamos grupos, tratamos de acercarnos a los células de jóvenes que rayonean mucho las paredes para decir, mejor vamos a hacer un proyecto donde no dañes, grandes discusiones. No, es que es mi nombre encriptado. Pues, ¿a quién chingas le importa tu nombre encriptado? Primeramente vamos por el derecho, no es tu pared, es de propiedad privada, porque aunque lo quieras o no, vivimos en un régimen de propiedad privada, y esa pared no es tuya, tiene un dueño, y ese dueño es un obrero que trabaja muchísimo para comprarse un bote de pintura y darle una apariencia agradable a su casa, y tú llegas y se lo rayoneas. Creo es en contra de tu propia clase. ¿Por qué no vamos aquí hay grandes muchachos y gente adulta también que pinta muy bien, que dibuja muy bien, vamos a darle una fisonomía diferente? Y además hay muchas bardas públicas. Y hay muchas bardas públicas donde poder hacer cosas. Y por ahí empezamos a la lucha, y entonces empezamos a saber del movimiento de Regeneración Nacional, nos afiliamos a él, empezamos a convertir la base de estructura de barrio de PRD en Morena, aunque era difícil, sí, claro. No lo permitían, sí, ¿no? Porque querían seguir con los cotos de poder. Y sigue siendo la lucha terrible, tremendo, ¿no? Y bueno, pues la organización, las juntas, porque sabíamos que venían los congresos para votar si el movimiento se convertía en un instrumento electoral o seguía siendo una asociación civil. Y nos tocó a nosotros ser representantes congresistas por el sí en el Teatro Ferrocarrilero, representando a la zona surponiente, que es, podría decirse, el Olivar de los Padres, San José del Olivar, La Angostura, Potrero, los pueblos antiguos, Santa Rosa, Xochac, San Bartolo. Fuiste responsable de toda esa zona. Exactamente. No solo yo, hubo otros congresistas. Fuimos 2 congresistas en sí. María Eugenia Conejo, que nos dejó murió de cáncer, una luchadora social tremenda, desgraciadamente nos dejó, o gracias a Dios que no sufrió mucho ella, una luchadora, una química muy brillante además. Luchó al lado de su esposo, Trovamala, se me fue el nombre ahorita, también químico e ingeniero mecánico, que llegaban allí a trabajar mucho socialmente. Y bueno, pues nos vamos a votar, a decir que sí, pues poniendo nuestra opinión también, o no ir a levantar el dedo como se hace en los congresos priistas, o se hace, ¿no? No tienes derecho a voz. No, sí hablamos y dimos nuestra opinión, estuvimos de acuerdo en la mayoría de las cosas, no en todo. Nos tocó estar allí, coincidir con Paco Taibo, y lo primero que dijo Paco, bueno, este congreso lo declaramos soberano, aquí nadie nos impone nada. Y nosotros dijimos, sí, de aquí somos, ¿no? Aquí no venimos a que nos impongan.
Y bueno, esa fue nuestra experiencia y hasta la fecha pues seguimos militando en el Movimiento de Regeneración Nacional con experiencias muy tristes en San Juan del Río, porque desgraciadamente el movimiento no funciona del todo democráticamente. No porque el pueblo no sea democrático, sino por las imposiciones, y allá nos ha lastimado mucho alguien que hoy ha dado la cara como es Monreal, a imponer gente allá y nosotros a no, y ellos así, y como ellos tienen dinero para hacer campaña y el pueblo no tiene dinero para hacer campaña, pues entonces se imponen. Y han llevado al Movimiento de Regeneración de haber ganado al menos diputaciones, una federal y me parece que 2 o 3 locales, a perder todo en San Juan del Río. En esta elección pasada nos pasó el pan por encima, totalmente. No quedó ni rastro un solo diputado parece que quedó. Un mal papel allá en el Movimiento de Regeneración Nacional, pero el pueblo, la base está con el movimiento, ¿no? O sea, ahí se requiere un proceso de reorganización. Sí, de tremendo. Movilización, ¿no? Desde abajo. Desde una abajo. especie de insurgencia democrática, ¿no? Una insurgencia democrática, exactamente. El empoderarnos nosotros. El decir el movimiento es nuestro, no es de nadie, es de todos. De la gente, claro. Y no vamos a aceptar que nos impongan a nadie. Hay líderes allá que han sido formadores también, pero es esa lucha por cotos de poder que ya la vivimos en el PRD. Claro. Y que hemos visto a dónde terminan. Sí, claro. Y que no nos deja nada bueno. Y es parte de la lucha permanente, ¿no? Por la democracia. O sea, la democracia siempre es una asignatura pendiente. Sí, Puede haber más democracia, pero siempre hará falta más, ¿no? Siempre habrá alguien que exija más y qué bueno, ¿no? Siempre habrá derechos que luchar, ¿no? Sí, exactamente. Las luchas del pasado son los derechos de hoy, ¿no? Las Sí. luchas de hoy son los derechos del mañana, ¿no? Y los del futuro que vengan, ¿no? Y a Pues, todo esto, sí. tú me estabas diciendo que hay una reflexión sobre esto de ser o no ser López. ¿Quién es el señor López? Exactamente. Te comentaba que esta forma peyorativa de dirigirse a Andrés, ¿no? Pues un apellido es un apellido y nada más. Como López Rabadán, Como López Rabadán. López Mateos o Oh. López Portillo. Sí, y Rabadán, pues hoy es para voltearse para otro lado, ¿no? Ajá. Y en una contestación de Cristian a esta pregunta, de pues, ¿quién es López, no? ¿Quién es ese tipo, no? Se quejan de democracia y dicen que vivimos en un régimen dictatorial cuando ni siquiera se imaginan. Yo les he preguntado a muchas gentes allá de derecha, ¿tú crees que Pinochet o Somoza te iba a permitir decirle lo que le dicen hoy a Andrés Manuel? Te hubieran desaparecido al otro día. Entonces no me vengas a decir a mí que ese es un régimen dictatorial, que es un dictador. Puedes decirle lo que quieras. Y parece que está impulsada una ley para que le puedas mentar la mamá si quieres sin que te pase nada. Eso no lo puedes decir. Allí mismo en San Juan del Río, ten cuidado con lo que publicas, porque el yunque existe. Sí. Claro que existe. Y claro que sigue moviendo los tentáculos. Te amenazan, ¿no? Entonces, dime cuándo has recibido una amenaza del Movimiento de Regeneración Nacional que no puedes decir algo. Tan lo puedes decir que se lo gritan, ¿no? Es increíble la barbarie de este movimiento feminista que gritando Andrés es violador, ¿no? Es increíble, es vergonzoso que le griten a un presidente que es el segundo mejor cotizado, digamos así, a nivel mundial, ¿no? Además es una acusación absolutamente falsa, ¿no? Y grave, ¿no? Infundada y Infundada y grave. grave. Sí, así es. Entonces, digo, porque hay movimiento feminista que sale y exige, y qué bueno que sigue exigiendo, Claro. y que siga exigiendo por el beneficio de la mujer. Pero otra cosa es, me decía una persona ahí, Marcos también se encapuchó, pero no puedes comparar la lucha. Es incomparable y además es fuera de contexto y lo único que sí ves tu analfabetismo Claro. de que desconoces totalmente. No es lo mismo ponerte un pasamontañas para ir a agredir a propias mujeres, a ancianos, a hombres en la calle. Sí, no, tampoco es lo mismo levantarte en armas contra el Estado represor que ir a romper
mobiliario público en contra de un gobierno electo, ¿no? Y dicen que eso no son monumentos. Son cosas distintas. Sí, sí, son monumentos, pero son de nuestros la impuestos. expresión política es distinta, ¿no? La coyuntura histórica es totalmente distinta. Totalmente distinta. ¿Por qué no nos compartes? Okay. Bueno, pues con el permiso de Cristian, se llama ¿Quién es el señor López? 1. Por el sabor de nuestra propia sangre. Nos han golpeado, y lo sabemos por la cara rota, por el sabor de nuestra propia sangre, el pecho demolido en que palpitas apenas algo de un corazón, apenas por la furia que se ahoga en la masa siniestra que ahora somos. Nos han golpeado, un dolor milenario preside nuestros huesos detrás de cada golpe cuya existencia niegan hipócritas verdugos, detrás de cada verdad que nos impiden, detrás de cada queja que nos roban. Somos la rebeldía que la censura extirpa de la historia. Somos el sueño roto, el fraude, el atrocinio que sobre nuestra carne se repite, dejándonos perdidos e indefensos a merced de la farsa y del silencio. Somos lo que hemos sido ciegamente. Pero bajo los golpes y la burla hay una historia nuestra que prosigue. Hay una mirada que se incendia en nuestros ojos. Hay una profusión de ayeres que indican el camino y no hay alternativa. En la masa golpeada que ahora somos, la rebelión extiende sus raíces. 2. Pero un día fuimos demasiados en la calle. Éramos inocentes. Creíamos en la buena fe del poderoso, en la justicia del injusto, en la amistad de quien quitaba el pan de nuestras bocas. Sabíamos que era inútil expresarnos, porque la mayoría siempre estaba inexplicablemente en contra nuestra. Pero aún así asistíamos portando nuestro voto. Trabajábamos sin tregua para un amo hasta que decidía que estábamos de más y nos echaba a la calle cargando nuestros años en pos de una esperanza que casi nunca se cumplía y comprendíamos. Éramos inocentes, pero un día fuimos demasiados en la calle y empezamos a preguntarnos quién nos puso ahí y a respondernos. Un día fuimos demasiados para sentirnos solos. Éramos inocentes, pero ese día empezamos a intuir que la mayoría no mendiga. 3. Pese a saberla todos. Esto es, amigo, triste por lo menos. Nada hay en la verdad que aquí parezca revelarla. No hay, o no parece haber, un poder bastante, algo inequívoco que imponga la verdad en modo alguno. Dicen que la verdad es algo que avasalla, que su luz resplandece en un omnipresente perfecto, que no hay escapatoria para un tarde o temprano cuyo instrumento implacable es el destino. Dicen en todas partes, aunque de ello no hay nada o no parece haberlo, que la verdad que surge es como el sol, que siempre llega el alba y que aún la deuda es un delito ante su irrefutable presencia, que llena nuestras sombras de fe y nos redime. Pero aquí, por lo menos, la verdad parece deshacerse en nuestras manos como una flor astuta. Aquí se nos parece la mentira de un sueño claroscuro, una obsesión, un mito en pos del cual erramos indefensos en nuestra inútil mayoría a cuestas. Aquí parece indemostrable la verdad, pese a saberla todos y a lo que significa ser todos y estar hartos de que un puño de hienas nos indiquen lo que debemos creer negando la evidencia. Esto es, amigo, triste por lo menos. Dicen que la verdad nos hace libres, justos, pero aquí no parecen tan fáciles las cosas. Y no debería ser tal vez, pero es preciso luchar porque lo sean. Aquí la verdad duele bajo un largo silencio cargado de memorias. Dicen que todo tiene un límite y en eso dicen bien. Aquí la verdad tiene que ser arrebatada. 4. ¿Quién es el señor López? El hombre cotidiano cansado de arrastrar los pies por sueños rotos. El que trabaja infinitas jornadas por el pan y solo tiene el pan al fin de las jornadas. El harto de escuchar cómo hablan entre sí lenguajes esotéricos los selectos que roban su futuro poniéndole en las manos facturas impagables. El del voto perdido, el ausente de todas las batallas con que visten de gloria los actos oficiales. El que se ahoga en tiempos de tormenta y aprieta el cinturón en tiempos de penuria, el desempleado de 50 en fondo para que un director duplique su salario, el que labore el triple a cambio de lo mismo con la calle como única salida.
El demasiado viejo para hacer otra cosa que una molesta carga de achaques y recuerdos. El de más de 40, cuyos años no caben en las puertas angostas del empleo. El de la fea pobreza que empaña las encuestas y los indicadores de productividad con su ignorante y bélica torpeza de sucia muchedumbre. El niño que no sabe y el joven que no entiende que su educación depende de un hilo del último accidente, de un férreo presupuesto. Aquel que me saluda y reconozco en forma personal, y no solo su nombre o su fotografía o el golpe que me ha dado, o su historia brutal de latrocinios. El que marcha a mi lado y conmigo se desangra mientras miramos juntos cómo juega a la ley cada último momento un puño de ladrones dejándonos las manos extendidas. El que lleva en los ojos una historia famélica de yermos y promesas incumplidas, y ve cómo se angostan sus retoños hurgando el vientre estéril de la tierra y lucha desolado con los días renegando de sudor y terrones infecundos. El que prefiere ir a buscar un tiempo, un idioma, un desierto, una persecución, un acoso, una ausencia, una maquila, un desprecio y un Dios desconocidos, porque es mejor todo eso que la resignación a una fatalidad de sobra conocida. El que no cree en Dios ni en la publicidad para explicar el mundo que malvive. El que rechaza la razón del miedo porque sabe que el miedo no razona. El que conoce historia suficiente como para advertir que no hay mentiras nuevas. El que no sabe el precio sino el valor de su alma y el empeño tenaz con que sus brazos dignifican el tiempo que le acoge. ¿Quién es el señor López? Vuelvo en torno la vista y sé que estamos todos, incluso los ausentes, somos la mayoría. Cristian, poeta. Muy bien. Pues muchas gracias, camarada. Al contrario. ¿Con qué nos despedimos? Pues voy a intentar cantar dos canciones. Te digo que vengo un poquito mal de mi garganta, pero quiero aprovechar el estar aquí en la Cuarta TV y poder dejar dos canciones que compuse, una en especial para esta filosofía de Andrés que habla de la revolución de las conciencias. Muy bien. Sí. Pues estuvimos con Rafael Ruiz, Cacho Flores, para todas, para todos. Aquí está con nosotros en la 4TV. Por ahora, en esta conversación, nos despedimos, no sin recomendarles, pedirles, sugerirles que le piquen a like, se suscriban al canal y compartan el enlace con sus amigas, con sus amigos, con sus compañeras del trabajo, que platiquen en su casa, que conversen, que intercambien ideas y que conspiren en contra de la injusticia para que vayamos haciendo de esta gran conversación una gran transformación. Hasta luego.